Este video es presentado con el fin de hacer una explicación correspondiente al periodo posclásico del Imperio Romano. El video es presentado por Brenda Quiroga, Karen Rubiano, María Andrea Rosso, Ana María Torres, Daniel Mesa y Miguel Gómez. Todos somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estudiantes de primer semestre de Derecho en la sede FUNSA. Inicialmente empezamos a hacer una descripción correspondiente al periodo posclásico, indicando que en este mismo se evidencia que llega el imperio absolutista y también con autocracia incluida. Se establece este periodo en el alcance temporal que es desde Diocleciano, quien fue el primer emperador, desde el año 284 después de Cristo, siglo III, hasta Justiniano, último emperador, en el año 565, siglo VI después de Cristo. Empezando este periodo se presentó que Diocleciano se autodeclaró emperador de Roma y como consecuencia decidió cerrar el Senado. Empezamos con la fase del Imperio Único aproximadamente sobre el año 285. La tetrarquía también pues evidencia que el gobierno se divide en cuatro: dos Augustos y dos Césares, y por la ambición que cada uno en ese momento tenían, se termina en una disputa generando que esa forma de gobierno no funcione. Ya más adelante, en el año 306, Constantino sube al poder, el cristianismo se vuelve la crisis del imperio romano. Constantino se convierte al cristianismo y saca edicto de Milán, y este termina con la persecución de los cristianos. Forma también dos imperios, el de Occidente y el de Occidente Bizancio, pero se le cambia el nombre a Constantinopla. En uno se hablaba latín y en el otro se hablaba griego. Constantino muere en el año 337, pero sus hijos comienzan la separación del imperio. En el 379 llega un general de nombre Teodosio y dice que el imperio es único. En ese entonces, ya un año después, en el año 380, este general dicta el edicto de Tesalónica y decreta el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Adelante, en el año 395 muere Teodosio y ahí termina la fase del Imperio Único, porque sus hijos dividen el Imperio Romano de manera oficial. Fase de Imperio Doble. Occidente. Honorio, Occidente, tiene un problema con la invasión de los bárbaros germanos, porque el territorio estaba invadido, se mezclaba la población y el gobierno. Tenía relación con los germanos. Valentiniano III dice que la única fuente del derecho es el emperador. Ya no hay jurisprudentes, hay jurisconsultos. Se habla de la ley de citaciones o ley de citas por Valentiniano. En el 426 dice que solo se pueden tener en cuenta 5 jurisprudentes conocidos, como el Tribunal de los Cinco Muertos, así no se deja crecer pues el derecho. En 476 Rómulo Augusto es derrocado por un rey bárbaro y se da la caída del Imperio Romano de Occidente y empieza la Edad Media. El territorio se desintegra en pequeños reinos bárbaros. En el gobierno ya no hay emperador, hay jefes de los reinos bárbaros, los cuales unen las normas, y eso se conoce como la vulgarización del derecho romano. Se forman países y esos países en Europa. En Occidente se habla latín, pero forman lengua autónoma en latín conocida como lenguas romances. El derecho romano se extiende por toda Europa con la influencia de la Iglesia Católica, cuyo propósito es poner un alto a todo lo que se había logrado en la antigüedad y crear un modelo de hombres y de mujeres, de todo, pero pues no se puede impedir que el derecho romano se extendiera. Y siguió el derecho romano hasta el día de hoy. En el oriente, Arcadio sube en el 395 y luego fallece en el 408 y sube su hijo en reemplazo. En el 439 publica el Código Teodosiano.
desaparecen las jurisprudentes y no se puede crear nada. Las escuelas recopilan el derecho y le dan el nombre de código. Nace el código hegemoniano y gregoriano, que era privado, y los maestros no podían dar su nombre porque eran perseguidos por los emperadores. Teodosio II en el 439 publica el código teodosiano, tomando los códigos anteriormente mencionados. Este código sí era oficial de obligatorio cumplimiento. Marciano 450 al 457, León I, Anastasia, entre otros, hasta llegar a Justino en el 518 y su sobrino Justiniano le ayuda. En 527 sube Justiniano como emperador de Roma tras la muerte de Justino. El imperio de Oriente continúa luego de la Edad Media. Justiniano tiene tres metas: unificación del imperio romano, que fue imposible; la unificación religiosa, que tampoco logró, y lo único que logró fue, desde el punto de vista jurídico, la recopilación desde la ley de las 12 tablas, que son simbiosis de congresia, y empieza una obra de codificación. Justiniano, en el 528, publica su código actualizando el código teodosiano, y el código justiniano consta de 12 libros. Luego, Justiniano decide recopilar toda la jurisprudencia y le da el nombre de digesto. Este digesto constaba de 50 libros, y para lograrlo convocó a los maestros de las universidades del momento y los estudiantes y otras muchas personas. En el 533 publica las Instituciones, teniendo como ejemplo las Institutas de Gallo, que constaba de 4 libros. En estos libros hablaba de personas, cosas, obligaciones, contratos y sucesiones, que básicamente es lo mismo, y podemos tomarlo como el origen del Código Civil. Ya después, a lo largo de su vida, publica repeticiones y actualizaciones de sus libros y publica diferentes novelas. Justiniano muere en el 565 y con esta muerte se termina, pero no cae, el Imperio Romano de Oriente, y este continúa como el Imperio Romano de Oriente bizantino. Imperio de Oriente bizantino. Su capital era Constantinopla. En el 1453 cae el Imperio Romano de Oriente bizantino. Aquí termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente bizantino y empieza la Edad Moderna. Durante la Edad Media, en el 1550, nace la Polonia Inebria y descubre la riqueza de Roma en simbiosis con Grecia. Este tesoro se denominó como Corpus Iuris Civilis y empieza a estudiar el legado de Justiniano y se empieza a formar las escuelas como la Escuela de Glosadores. Después viene Accurcio, entre otras. En el siglo XIII llega Bartolo y se funda la Escuela de los Posglosadores, que hacía comentarios a la glosa. Baldo y Usaldo continúa lo que hacía Bartolo y empieza a enseñar en las escuelas Derecho Canónico y Derecho Romano. Luego de esto viene el Renacimiento, en donde hay antropocentrismo, humanismo y el iusnaturalismo racional, y ese camino sigue en la edad contemporánea hasta el día de hoy. El conocimiento está en la razón de las personas. En la edad contemporánea nace la codificación y es permanente el iusnaturalismo racional. En la edad moderna, el Código Civil francés, que se denominó como derecho común, estaba influenciado por el derecho canónico y el derecho romano. El derecho común pasa hasta Europa, en donde estudia Andrés Bello, y a su regreso es publicado el Código Civil chileno. En países de América Latina como en Colombia se toma el ejemplo de Chile, pues en 1887 es publicado el Código Civil colombiano, un año después de la Constitución Política, basado también en el derecho común. El derecho común se cristaliza en los derechos humanos, y estos aparecen de manera positiva a través de la Constitución Política. Recordemos, en la Constitución de 1886 solo se hablaba de Estado de Derecho y no del actual Estado Social de Derecho, como sí se hace a partir del comienzo de la posmodernidad en Colombia con la Constitución de 1991.